Para hacer esta ruta cogemos el tren a primera hora de la mañana, a las 7. Sale de aquí de Huelva hacia La Palma del Condado. Este tren se montó como línea subsidiaria de ese ferrocarril minero de Río Tinto y sin embargo esta línea, esta Madrid-Zaragoza-Alicante, que después asumió Renfe, todavía permanece activa y la línea ferroviaria minera pues ya desapareció. Esta línea supuso un impulso definitivo a finales del siglo XIX a la exportación de caldos y mostos de La Palma del Condado. De hecho, todas las fábricas harineras, lagares, bodegas se montaron en torno a la estación. Llegamos a la estación a las 7:30 de la mañana. Es cómodo y rápido viajar en tren. Además, es preferible siempre usar el transporte público porque es mucho menos contaminante que usar el transporte privado, venir en coche. Aunque hoy la estación está un poco de capa caída, se cuida poco, ya prácticamente los billetes y todo eso lo tiene que sacar en el tren, ¿no? Como pasa en la mayoría de las estaciones, pues en su día esto supuso un impacto significativo, tanto desde el punto de vista arquitectónico, ese estilo neomudéjar, con ese cuerpo central en modo de torreón y dos naves menores, una a cada lado y todas construidas al mismo nivel en la fachada. Y después ese trazado neomudéjar, ese ladrillo visto, lleno de revoques, pues supuso todo un impacto aquí en La Palma del Condado. Y mucho más aún la llegada del tren, ¿no? Todo esto se llenó de agentes comerciales y de hombres de negocios, que fue el caso de Carlos Morales, que es el que montó la bodega que hoy nos ocupa. Si yo pregunto aquí en La Palma a la gente joven y tal, por ejemplo, por Carlos Morales y tal, ¿la gente sabe lo que es o no? No sé, yo creo que no. Por ejemplo, le voy a decir una cosa que ni los mayores lo saben. Yo le hablo del año 62, que mi primer trabajo, como he dicho, era ahí, y había una sirena, un pito, que tocaba a una hora determinada, no me acuerdo exactamente si era a las 1:30 o a las 2, porque era jornada partida, y entonces la calle Carlos Mauricio Morales, que es donde usted me ha preguntado qué calle es, eso era como si fuera una procesión o una feria, tonelería, toneleros, bodegueros, arrumbadores, toda clase de personal de esta industria vinícola de La Palma, que precisamente a eso se dedicaba, era la economía del pueblo. El rincón que está allí, se está viendo aquellos pisos blancos, no vemos la situación de estaba. Ahí había una torre alambique últimamente fue de Verdiel, pero se llamaba la torre de Nicolás Gómez, era la más importante casi de España. Entonces usted se fija o pregunta por una revista de La Palma que se llama Corumber, sí. En esa revista viene el momento de su caída. ¿Qué le iba a decir? Yo he leído que incluso en 2007, que fue muy reciente, ¿no? Sí. Es una pena que no se conserve el patrimonio industrial incluso en nuestros días, ¿no? Que La Palma hubiese del orden de 15 o 20 bodegas exportadoras importantísimas, todas, hombre, una más eso, pero todas importantísimas, y no haya quedado ningún rasgo de nada. Y me han preguntado, bueno, y lo que usted me ha dicho, y la bodega, y la antigua, no, han tirado todo abajo y la han edificado. Y me da mucha pena de eso. Lo primero que nos sorprende cuando bajamos del tren es que en torno a la estación se montara prácticamente un polígono industrial de todas las fábricas del municipio, con esa vocación exportadora de montar las cosas en el tren, y prácticamente hoy no quede nada de eso, salvo las ruinas de una fábrica harinera y esta torre, este silo de cereal que tenemos justamente aquí detrás. La razón, aparte de las bodegas Morales que tenemos a la izquierda, pero eso me lo van a enseñar con posterioridad
el jefe de la policía local que tiene las llaves y un enólogo que me lo va a explicar. Pues, salvo estos edificios, el resto ha desaparecido, por lo visto, por una excesiva voracidad inmobiliaria. Y en cualquier caso lo que quedan son solares. Hay algunas torres incluso, torres alambiques, que se tiraron abajo en 2007, muy recientemente. Con lo cual, del pasado vinícola de La Palma del Condado, pues prácticamente no queda nada. Salimos de la estación y nos encontramos con la vieja calleja de las Huertas, porque la estación estaba situada, así como las fábricas que se montaron alrededor, pues en la zona norte de la villa, y todo lo que había por aquí eran huertas, y de hecho la viña que estaba detrás de la bodega y que pertenecía a ella. Esta calle se denominó después Carlos M. Morales, Carlos Mauricio Morales, en honor del bodeguero. Ya desde aquí nos vamos hacia el centro histórico a ver la vieja Casa Morales. En esta misma calle, que lleva el nombre del bodeguero, encontramos lo que era el palacete de verano de Carlos Mauricio Morales. Estamos junto al busto de Ignacio Cepeda, que fue el que hizo posible la transformación de esta antigua casa en convento de las Hermanas de la Cruz y residencia de ancianas. Seguimos un poco, nos adentramos en la calle Real y ya encontramos la calle del benefactor, el vizconde de La Palma, Ignacio Cepeda, que vivió 77 años, de 1890 a 1967. Y justo al lado, aquí, tenemos lo que es la ermita de la Virgen del Valle, del siglo XV y de estilo neomudéjar, que nos recuerda también a esa edificación de ese mismo estilo que se corresponde con la estación ferroviaria de finales del 19. Vamos a seguir caminando por la calle Real y ya nos llaman la atención los artesonados, los enrejados que vamos encontrando por esta calle. Al final del todo me han dicho que se encuentran los restos también de una antigua bodega, parcialmente, bodegas Salas. En este mismo camino nos encontramos con otra ermita, la de San Sebastián, del siglo XVI, construida extramuros de la villa, aunque hoy día absorbida por el casco urbano. Esta servía de amparo para enfermos, para peregrinos y para hambrientos. En nuestro camino a la bodega Sala, al final nos pasamos por la bodega Nuestra Señora de Guía. Tan solo vemos ahí lo que son las antiguas tolvas donde se procedía a la morturación del vino y que ya están completamente abandonadas, el patio, lo que eran las naves. Esto funciona en la actualidad tan solo como un despacho de vino. En la carretera hacia Villarrasa encontramos lo que es la fachada de las bodegas Salas, pues que están completamente arruinadas, como todo el pasado vinatero de La Palma. Vamos a seguir la estela de la familia Morales hasta esta plaza Corazón de Jesús, donde tenemos esta iglesia de San Juan Bautista, pero es que justo enfrente un hijo de la familia, Manuel Morales, mandó construir en 1923 la que se conoce como Casa Morales, encargada al arquitecto Aníbal González, el arquitecto sevillano. Es un edificio de ladrillo visto, de estilo regionalista, que se adelantó en varios años a la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
este fondo de la Casa Morales, que la tenemos justamente ahí al fondo, alcanzamos el centro neurálgico del pueblo, la Plaza de España, con el ayuntamiento, el teatro y una serie de casas señoriales. Además, está la fuente funcionando, cosa que se agradece, porque hoy esperamos llegar hasta los 40 grados. En julio de 1593, Miguel de Cervantes estuvo aquí en La Palma y de ello da constancia este busto conmemorativo. Al parecer vino aquí a recoger 30.000 fanegas de trigo, probablemente hacía el mismo calor que ahora. Llegamos al gran objetivo de nuestra ruta, a la bodega Morales, que todavía permanece en pie. Aquí he quedado con el jefe de la policía local y con un enólogo para que me muestre las instalaciones. Primero, Carlos Morales, que era uno de esos comerciales que llegó aquí una vez que vino el tren, la estación ferroviaria, pues montó una bodega con un alemán, Federico Loewenthal, una pequeña bodega, y después montaron esta macro bodega que construyeron en 3 años, entre 1899 y 1902, junto a las vías del tren, con una gran vocación exportadora. Esto era para los subproductos de la uva, para recoger el orujo, que venían los raspones, la granilla, el gabazo, se echaba aquí y se le echaba agua caliente y esto fermentaba otra vez nuevamente. Y entonces se sacaba un líquido con unos 4 o 5 grados y eso se llevaba a la fábrica de alcohol y lo transformaba en alcohol. Ahí trabajaba de oficinista alrededor de 40. Estaba de empleado de oficina. Ahí había los pupitres, que también quizás quede alguno por ahí, yo otra vez lo vi, el pupitre. Trabajaban 4 en cada pupitre y estaba alrededor de 40. Y aquí en la bodega, por unos 100 arrumbadores había. A mediados del siglo XIX se produce una explosión en la demanda de vinos. Así, por ejemplo, pasamos de 3.000 hectáreas en la provincia de Huelva a 10.000 en 1900. Eso lo aprovecha este vinatero para montar esta bodega que tiene ni más ni menos que 6 naves para el almacenamiento y para la crianza. Esta era la nave más grande de la bodega, ¿verdad? Esta bodega, sí. Y quizá la más grande de La Palma. No había otra nave como esta que hubiera cabido 2.200 botas. Yo no conocía ninguna nave aquí en La Palma como esta. 2.200 botas, lo multiplica por 600 litros, no sé, 1.400.000 litros, ¿no? La bodega cuenta con conos, lagares, patios, naves de preparación de vinos y vinagres, cisternas, torre alambique con su chimenea, naves de envejecimiento y soleraje, zona de degustación, naves de limpiado y envasado de garrafas, sector de arrumbadores, departamentos de embotellado, taller de tonelería, oficinas, etc. Incluso en el diseño del edificio no faltó espacio para cuidadas cuadras. ¿Esta dependencia qué era? Esto era el taller de tonelería, uno de ellos, porque tenía otro en la calle Carlos Mauricio Morales. Aquí era para hacer botas nuevas y este era para arreglar las botas. Las botas de él rompía una duela, 2 duelas, un fondo de salía y había que quitarle la duela y meterle una duela nueva. Y aquí había trabajando tonelero de arreglo, que le llamaban. No era para hacer botas nuevas, sino para arreglar las botas viejas que estaban en la bodega. Pero desde luego lo que más va a llamarnos la atención, sin lugar a dudas, es esa chimenea, esa torre de fuste cilíndrico, al lado de la torre de alambique, de 20 metros de altura, que descansa sobre una base poliédrica. La torreta era un alambique para elaborar alcohol vínico. Entonces el alcohol se echaba, estaba todo desmontado. Él llevaba unos carderines, le echaba el alcohol, el vino,
y por el fuego de allí de la chimenea empezaba el vino a hervir y tenía una serie de columnas, y ahí el vino daría el vapor, y las columnas estaban metidas de los serpentines dentro de uno de agua para enfriar el vapor y convertirlo en líquido, en alcohol. Entonces el alcohol, es decir, que de cada 100 litros de vino de 12 grados, te daría 12 litros de alcohol puro absoluto, de 96 grados de alcohol, ahí. Y ellos tenían, casi toda la bodega de La Palma tenía su elaboración propia de alcohol. Esto era un patio para desahogo del taller de tonelería que había ahí. Aquí ponían los barriles, porque los barriles no había que arreglarlos, había que meterlo en agua, pinchar la madera, porque el mejor tonelero que hay de todo es el agua, había que poner aquí. Entonces los barriles los ponía aquí, y una vez que este barril estaba ya hinchado y preparado para llenarlo de vino, lo pasaban allí debajo, en aquel arpente que hay allí, y cuando hacía falta, pues ya se lo llevaban los arrumbadores al lavadero que hemos visto allí se lavaba, y de allí pasaba la nave de que hemos visto ahí o a la otra, y se llenaban ya de vino. Hemos venido a la parte trasera de lo que es la bodega porque quería comprobar que aquí, por ejemplo, donde nos encontramos, había un viñedo, lo que hoy es un campo de cereal. Nos ha costado llegar hasta atrás porque la planta de la bodega, que es un hexágono irregular, pero la superficie total tiene 12.000 metros cuadrados. Regresamos después de hacer este recorrido por la estela de Bodegas Morales, que es tanto como decir la estela del vino en La Palma del Condado, y comprobar que prácticamente no queda nada de su historia vinícola, tan solo esta grandiosa bodega que tenemos aquí junto a la estación y también parcialmente la bodega Salas. La pérdida de este patrimonio bodeguero, como ha pasado con el patrimonio minero, ferroviario en la provincia de Huelva, pues nos causa un gran pesar. La pérdida de nuestra historia es algo así como la pérdida de nuestra esencia y de nuestra identidad. Ojalá que vídeos de este tipo sirvan para recuperar elementos arquitectónicos industriales como este y no dejarlos en el olvido, no dejarlos que se caigan, porque son prácticamente los últimos vestigios que todavía nos quedan vivos en la provincia de Huelva. Nosotros dejamos ya La Palma de Condado, este centro vitivinícola de la comarca en el siglo XIX y XX, y nos marchamos ya a otra ruta. Nos vemos en el siguiente itinerario. ¡Hasta pronto!